Informativo al Día Casa de Nariño en línea. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a una nueva emisión del Informativo al Día Casa de Nariño en línea con las principales noticias del Gobierno Nacional y de la Presidencia de la República. Saludamos a quienes nos siguen a través del canal institucional y nuestras redes sociales. Aquí están los titulares del día. Sean bienvenidos. Presidente Duque recibió el informe de la Defensoría del Pueblo sobre las lecciones aprendidas por el Estado colombiano frente a la pandemia del COVID-19. El mandatario presentó un balance sobre las medidas adoptadas que salvaron millones de vidas durante su gobierno. Ministerio de Salud emitió lineamientos a las EPS e IPS para reducir el impacto de la viruela símica en Colombia. Expedir el pasaporte no requiere de intermediarios. La Cancillería entregó recomendaciones. Noticia del día. Y comenzamos esta emisión con la noticia del día. El presidente de la República, Iván Duque, recibió el informe de la Defensoría del Pueblo sobre las lecciones aprendidas del Estado colombiano frente a la pandemia del COVID-19. El mandatario habló de los resultados del Plan Nacional de Vacunación, de la reactivación económica, de los avances de la telemedicina, así como de la atención a los más vulnerables durante esta emergencia. Esto fue lo que dijo. La parte más difícil, lidiar con la posverdad. La posverdad para el manejo de una pandemia es muy complicada en un mundo donde las redes sociales, las tendencias, los hashtags y todo pueden ser terribles y había mucha desinformación. Yo nunca había visto tantos epidemiólogos en el Congreso de la República como vi en ese momento. Nunca había visto tantos epidemiólogos en los formadores de opinión y era muy difícil para la capacidad del Ministerio de Salud, para el Instituto Nacional de Salud, enfrentar tantas mentiras, tantas cosas que se decían sin sustento. Y yo creo que ese fue el reto más complejo, que en eso logramos hacer algo muy valioso con el ministro Fernando y fue siempre tomar decisiones basadas en la ciencia. Esa fue la primera decisión. Aquí nada es por política. Esto es con la ciencia en la mano. Eso fue muy importante. Segundo, el día de decretar el aislamiento preventivo obligatorio para mí fue el día más difícil de todos. Claro, ya el mundo sabía que se venían los aislamientos, ya habían pasado en varios países de Europa, pero quizás por mi formación y por mi propia experiencia, yo decía, apagar una economía y volverla a aprender. Y cómo apagarla y cómo garantizar que al apagarla lo que quedara operando podía servir para una rápida reactivación fue determinante. Y el presidente Iván Duque también se refirió al sistema de salud colombiano que llegó a todos los territorios del país, preservando la vida de la ciudadanía. Y destacó otros logros importantes como el acuerdo de punto final, la ley del residente, entre otros. El sistema de salud en Colombia que tenemos, donde siempre será perfectible, siempre será mejorable, siempre habrá algo que agregar, fue el sistema de salud que nos trajo aquí. Hay otros países que no tenían un sistema de aseguramiento como el que teníamos. Hoy tenemos el 97% de medicamentos y procedimientos en el plan de aseguramiento. Logramos duplicar las UCIs con ese sistema de salud. Logramos llegar a esa Colombia profunda con ese sistema de salud. Logramos con ese sistema de salud sacar la ley del residente, punto final, en medio de la pandemia. Entonces, mi mensaje en esto es, hombre, sí, el sistema de salud, con todo lo que hay que mejorar, mejorémoselo, pero no destruyamos los ejes fundamentales de ese sistema de salud. Y ojo, no lo creé yo. Ese sistema se creó en el año 93. Se hizo después de un trabajo de muchos años en este país, palidecía de un sistema de seguro social donde había un tratamiento inequitativo, donde solamente accedían a la buena calidad de la salud quienes tenían con qué pagarlo. Hoy nosotros hemos visto un sistema de salud que ha democratizado. Y durante el periodo de la emergencia sanitaria se emitieron 294 actos administrativos y más de 100 proyectos de decreto.
A continuación, en el siguiente video, verán los momentos cruciales vividos por el gobierno nacional en medio de esta pandemia. Tal vez ya no lo recordemos, pero el 31 de diciembre de 2019 fue notificado en Wuhan, China, por primera vez un brote de COVID-19. En Colombia, ese día celebrábamos un fin de año como cualquier otro, sin saber que en pocos meses nuestra vida cambiaría por completo. Aunque este brote había sido declarado como una emergencia de salud pública, el 11 de marzo de 2020 fue elevado a pandemia dada la velocidad de propagación. Un día después, el gobierno colombiano decretó el estado de emergencia sanitaria. Hemos tomado la decisión de decretar el estado de emergencia. En medio de la angustia, la incertidumbre y el miedo empezó una etapa de confinamiento y de cuidados extremos ante un virus invisible que sentíamos tocar a la puerta. Las medidas de bioseguridad como el uso del tapabocas, el alcohol o el gel antibacterial, el distanciamiento social y las reuniones virtuales se convirtieron en parte de nuestra vida cotidiana. El coronavirus se expandía de tal manera que el 21 de junio de 2020, en solo 24 horas, contabilizamos 648 muertos en Colombia, con las camas de cuidados intensivos al tope, y todo esto en medio de la angustia que implicaba no ver en ese momento una luz al final del túnel. 3 meses antes, el gobierno había declarado la emergencia económica y social para hacerle frente a la crisis más grande que enfrentaba la humanidad. Se expidieron 115 decretos legislativos con el fin de mejorar la situación, particularmente de las personas más vulnerables, a través de programas como el ingreso solidario y los apoyos para el sector productivo. La ilusión de un país volvió el lunes 15 de febrero de 2021 con la llegada del primer lote de 50.000 dosis de vacunas Pfizer contra el COVID-19. Para el 23 de diciembre de 2021, casi 28 millones de colombianos ya estábamos vacunados con el esquema completo, y en 17 de los 32 departamentos no se reportaron muertos a causa del virus. De esta manera, Colombia se convertía en ejemplo internacional en materia de vacunación frente a América Latina y en uno de los países con mayor inmunización en el mundo, con niveles equiparables a Italia y Francia. En el marco de la crisis sanitaria, la Corte Constitucional examinó los decretos que expidió el gobierno. Sobre la base de esa información, la Defensoría del Pueblo hizo un estudio detallado para extraer las lecciones aprendidas por el Estado colombiano frente a la pandemia. Este informe reconoce el trabajo de todas las autoridades a nivel nacional y territorial para dar respuesta a la crisis de la mejor manera posible, teniendo como faro la protección y garantía de los derechos de la ciudadanía. El buen manejo en términos sanitarios de la pandemia, la reactivación económica del país, su crecimiento sostenido y las posibilidades de brindarle a los trabajadores un mayor ingreso en 2022 son algunas de las consecuencias materiales de un abordaje inmediato a esta emergencia sanitaria. A pesar de lo retador que hoy parece el panorama, nuestro país está más fortalecido y preparado. Eso sí, siempre y cuando no olvidemos las lecciones que nos dejó la pandemia. Salud. Y continuamos con las noticias de la salud. Frente al panorama epidemiológico de la circulación de la viruela símica en el mundo, el Ministerio de Salud emitió una serie de lineamientos para las EPS e IPS con el objetivo de reducir el impacto de esta enfermedad. Tras la declaratoria por parte de la Organización Mundial de la Salud por la viruela símica, a través de una circular, el Ministerio de Salud estableció una serie de recomendaciones para prestadores en salud y aseguradores. Lo que se busca en principio es el flujo adecuado de la información de los casos tanto sospechosos como confirmados, para que todos podamos estar alerta y tomar las determinaciones a que haya lugar en atención en salud. De la misma manera establece cuáles son las actividades y responsabilidades en el proceso de seguimiento y monitorización.
De esta manera vamos todos a combatir esta nueva enfermedad que hoy ha llegado con el fin de tener los mejores resultados en salud para la población colombiana. También establece restringir visitas para los casos confirmados o sospechosos, garantizar los insumos para la toma de muestras, disponer estrategias de información para la población, realizar las respectivas notificaciones a las entidades territoriales y participar en las unidades de análisis que convoquen las autoridades. Para mayor detalle, podrá consultar la circular 0033 de 2022 en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social en su sección de normatividad. Y el Ministerio de Salud publicó un proyecto que busca modificar la resolución que establecía los requisitos de etiquetado nutricional frontal de los alimentos para consumo humano en nuestro país. Esto fue lo que dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Adoptar el etiquetado octogonal, usar la palabra exceso para definir los nutrientes que se encuentren en cantidades excesivas dentro de los productos, especialmente en lo relacionado con azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio. Y también en un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud se decidió adoptar la metodología de la Organización Panamericana de la Salud para definir los alimentos a ser incluidos y los niveles a ser incluidos en el etiquetado frontal. Hacemos una breve pausa en el informativo al día Casa de Nariño en línea, pero ya regresamos con muchas más noticias. La paz con legalidad. Volvemos. Hechos con corazón. La paz que se siente al vivir en la legalidad. Crema de Charuco es el producto que tenemos aquí en Nariño, 17 familias que durante más de 10 años sembramos coca. El gobierno apoya a quienes sustituyeron sus cultivos de coca. Hoy sembramos para producir esta bebida ancestral que con el apoyo del gobierno pretendemos exportar. Más de 99.000 familias que le dijeron no a la coca en todo el país reciben apoyo económico, asistencia e insumos para poner en marcha sus emprendimientos. Es tiempo de creer. Gobierno de Colombia. Paz con legalidad. Gracias por seguir conectados con el informativo al día Casa de Nariño en línea. La política de paz con legalidad abrió el camino para el empoderamiento de la mujer en Colombia. Con la expedición del COMPES se garantizó una proyección presupuestal de 47,9 billones de pesos. Estamos cerrando la última sesión de la alta instancia de género y gobierno. Estamos revisando los grandes avances que tenemos con todas las entidades de gobierno para profundizar las acciones en el marco del cumplimiento de los acuerdos con enfoque de género en beneficio de nuestras mujeres, reivindicando sus derechos, reivindicando el valor de la mujer, que sean empresarias y como grandes motores del desarrollo de este país. De igual manera, la asignación de recursos por más de 48 billones de pesos a través del COMPES, que tiene el enfoque de género para el cumplimiento de los acuerdos. Recursos importantes, herramientas e instrumentos que le quedan al nuevo gobierno para seguir profundizando en estas acciones y que reivindiquen el valor de la mujer en todo el territorio nacional. La estrategia Mambrú, este es otro cuento, cumplió 12 años beneficiando a más de 14.000 niños, niñas y adolescentes en toda Colombia. También contribuyó a la construcción y el mejoramiento de parques y polideportivos en nuestro país. Hoy nos encontramos en el cierre de la 6ª edición de Mambrú. Mambrú es otro cuento. Llevamos desde el año 2010 implementando esta estrategia que ha beneficiado a más de 14.250 niños, más de 42.000 beneficiarios indirectos, en los cuales hemos trabajado y aportado a la paz en Colombia. Mambrú ha llegado a estos municipios para generar entornos protectores a los niños y niñas y adolescentes de nuestro país. En el 2010 pensamos que esto iba a ser un paso, pero resultó que se volvió toda una estrategia que ayuda a los niños, niñas y adolescentes a tener un mejor futuro. Gracias, Mambrú.
Y el Gobierno Nacional entregó 15 ambulancias para zonas futuro del Bajo Cauca y el sur de Córdoba. Este plan de respuesta inmediata para 11 municipios de nuestro país contó con una inversión de 35.000 millones de pesos en 2022. Esto fue lo que dijo el Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo. Hablar de paz es hablar de ausencia de violencia. Hablar de paz es de la fortaleza institucional. Y hablar de paz es llegar con oferta a los territorios, a esa Colombia profunda. ¿Qué municipios? ¿Y qué tuvieron que hacer para esta gestión? Bueno, ¿qué tuvimos que hacer? Primero, trabajar con los alcaldes, con los líderes de las zonas, para priorizar algunos elementos, no solamente en educación, en infraestructura, sino también en este caso en salud. Fue un trabajo articulado y bajo el liderazgo del siglo XXI, que es el que une el sector público con el sector privado, con los líderes comunales. Y en segundo lugar, son de Antioquia 11 municipios, la zona futuro tiene 15, porque se incluyen 4 del sur de Córdoba. Y de esos 11 municipios de Antioquia, hoy le estamos entregando a 4 de ellos estas ambulancias, que son el municipio de Caucasia, Anorí, Ituango y Cáceres. Pero no solamente estas ambulancias, cada uno de estos municipios tienen también oferta institucional en aspectos que ya acabo de mencionar, de salud, de educación, de deporte, fortalecimiento de nuestra fuerza pública y por supuesto en infraestructura. Servicio al ciudadano. El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que la expedición del pasaporte es un trámite personal que no requiere de intermediarios. Veamos las recomendaciones que nos entrega a continuación la Cancillería. El Ministerio de Relaciones Exteriores hizo un llamado a la ciudadanía para recordar que el trámite de pasaporte es personal, intransferible y no requiere de intermediarios. Les recomendamos que lo hagan directamente, que no acudan a tramitadores. Es que el riesgo al entregar datos sensibles, personales, es muy alto porque esas personas se quedan con una información que puede ser utilizada para otros fines. El número de su cédula y la fecha de expedición son datos sensibles de la persona que pueden ser utilizados fraudulentamente. Además, la directora de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano, Fluvia Benavides Cotes, explicó que se implementan distintos mecanismos y controles para evitar el abuso de los tramitadores en la gestión de citas. La Dirección de Sistemas ha implementado distintos mecanismos para controlar el abuso por parte de los tramitadores en la gestión de las citas para que sean los ciudadanos directamente quienes soliciten sus citas, porque ellos están entregando información sensible sobre sus datos personales a los tramitadores que bloquean un número considerable de citas, impidiendo que los que sí necesitan hacer el trámite puedan acudir a las oficinas. Actualmente en las 3 oficinas de pasaporte en Bogotá se asignan diariamente alrededor de 3.600 citas. De enero a junio de 2022 se han expedido 1.228.608 pasaportes. Diariamente a las 5 de la tarde se abre el aplicativo para conseguir las citas. Y como le digo, hay una alta demanda de pasaportes porque la gente quiere obtener este documento por distintas razones, ya sean motivos de viaje, de turismo o de estudios o de salir fuera del país a establecerse. El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó las siguientes recomendaciones. Solicitar su cita debido a que existe alta demanda de pasaportes. Realizar la solicitud directamente. No acudir a tramitadores. Pedir cita de pasaporte de domingo a jueves hasta las 5 de la tarde. El trámite para solicitar la cita es gratuito. Educación. La educación de los menores del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue garantizada después del paso del huracán Iota. En el siguiente video les contamos las acciones adelantadas por el Ministerio de Educación. El 16 de noviembre de 2020, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue azotado por el huracán Iota.
Los vientos golpearon con fuerza particularmente a las islas de Providencia y Santa Catalina y afectaron el 96% de su infraestructura. Las entidades estatales rodearon a los habitantes de las islas para asegurar su bienestar, protección y recuperación. Los establecimientos educativos de Providencia fueron devastados y ante la emergencia, el Ministerio de Educación Nacional se movilizó de forma inmediata para asegurar, en medio de las circunstancias adversas, el derecho a la educación de niños y jóvenes del archipiélago en espacios dignos, potenciadores del desarrollo, el aprendizaje y la solidaridad. Bajo el liderazgo de la Unidad de Gestión del Riesgo, se organizó el Plan de Acción Estratégico. La primera fase se orientó a brindar apoyo humanitario mediante la adecuación de espacios para actividades lúdicas y pedagógicas, la entrega de kits de bioseguridad, materiales educativos y recuperación socioemocional de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, docentes y sus familias. El propósito se centró en restablecer el servicio educativo y retornar a clases en el menor tiempo posible. El Gobierno Nacional decidió adecuar 37 aulas resistentes, amplias, ventiladas y de larga duración con una inversión de 4.300 millones de pesos. Asimismo, se instalaron 4 carpas desde enero de 2021 para reanudar la prestación del servicio educativo bajo el modelo de alternancia para los 900 estudiantes. En paralelo, se comenzó la implantación de las 37 aulas para asegurar condiciones a las 5 sedes educativas de Providencia y se realizó el mejoramiento de la infraestructura de 6 sedes afectadas en San Andrés. En la segunda fase se incluyeron acciones para fortalecer la capacidad del sector educativo en el archipiélago, garantizar la atención y acompañar a docentes y directivos, quienes en este camino pusieron a prueba su liderazgo, hasta lograr el retorno total a la presencialidad escolar. Los equipos del Ministerio de Educación y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, FIE, se trasladaron al archipiélago e iniciaron los procesos para construir aulas al servicio de actividades educativas. Adicionalmente, en San Andrés se entregaron obras de mejoramiento en 6 sedes educativas de la isla, pertenecientes a los colegios Técnico Industrial, Bolivariano, Brooks Hill y Antonia Santos. Se recuperó la infraestructura de la sede del Infotep para fomentar el acceso a la educación superior y en equipo con el Fondo Solidario para la Educación, el programa Generación E, nuevo Fondo Alianza, se brindó gratuidad en la matrícula a sus estudiantes. En este mismo sentido, se suspendió por un año el cobro del crédito educativo de los usuarios en el archipiélago para reconstruir el tejido social y reorganizar el servicio educativo. La intervención ha sido constante en el archipiélago. Ya hemos entregado las infraestructuras educativas de Junín, sede primaria, la sede Boyacá y hoy la sede principal de Bomboná. Y se avanza en la construcción definitiva de 2 colegios, la institución educativa Junín, sede principal, en Providencia, y la institución educativa Técnico Industrial, en San Andrés. La asistencia técnica a la Secretaría de Educación ha sido permanente y sostenida para desarrollar capacidades en torno a una gestión educativa integral, implementar la política de evaluar para avanzar y tomar decisiones basadas en la evidencia para mejorar la calidad del proceso educativo. Gracias a los docentes y directivos docentes de San Andrés y Providencia, porque su dedicación y compromiso permitió que juntos afrontáramos los retos para garantizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes del archipiélago. Todo este trabajo demuestra el compromiso del Gobierno Nacional, las ONG, el sector privado y la comunidad educativa para corresponder al coraje y resiliencia de los ciudadanos en territorio insular colombiano. Hola, soy Yaelin y estamos unidos por el archipiélago. Unidos por el archipiélago. Estamos unidos por el archipiélago. Unidos por nuestro archipiélago. Unidos por el archipiélago. Unidos por el archipiélago. Unidos por el archipiélago. Unidos por el archipiélago. Medio ambiente. Colombia alcanzó el 30% de sus áreas protegidas en el año 2022. Este es solo uno de los numerosos logros del Ministerio de Ambiente que les contamos a continuación.
Colombia es el hogar de una gran diversidad de vida silvestre, el segundo país con mayor biodiversidad del mundo, el primero con más variedad de aves, orquídeas y mariposas, y el segundo en diversidad de plantas, anfibios, reptiles y peces de agua dulce. Para preservar esta enorme riqueza natural, el gobierno del presidente Iván Duque asumió el compromiso de proteger y conservar el 30% de nuestro territorio marino y terrestre 8 años antes de lo establecido por el Convenio sobre Diversidad Biológica. Y gracias a ese compromiso, hoy superamos la iniciativa global 30x30, protegiendo y conservando el 37,63% de sus áreas marinas y el 31% de sus áreas terrestres. A partir de la ampliación y declaratoria de nuevas áreas protegidas y la nominación internacional de otras medidas efectivas de conservación, OMEC, de la mano de pueblos indígenas, las comunidades locales y las instituciones públicas. Nuestro reto ha sido la ampliación y declaración de nuevas áreas protegidas y podemos dar cuenta de las 2 nuevas áreas marinas, la Cordillera Beata y las colinas y lomas submarinas del Pacífico y las ampliaciones del Santuario de Flora y Fauna de Malpelo y del Distrito Nacional de Manejo Integrado Yurupari-Malpelo. Hoy tenemos 53 OMEC distribuidas a lo largo del territorio nacional, reconociendo los esfuerzos locales de conservación que se adelantan en áreas como las reservas de biosfera de Seaflower y de la Sierra Nevada de Santa Marta, los sitios Ramsar, Estrella Fluvial del Inírida y el río Vita, y la zona amortiguadora de la Serranía del Chiribiquete, patrimonio natural y cultural de la humanidad. Hemos cumplido y hoy contamos con 34.948.444 hectáreas de áreas marinas y 35.391.348 hectáreas terrestres protegidas y conservadas. De esta forma estamos contribuyendo con la protección de la biodiversidad y la defensa de los ecosistemas del azul de nuestros mares y el verde de nuestra tierra. Colombia, 30 antes del 30. Informativo al día Casa de Nariño en línea. A través de los centros digitales, el Internet ha llegado a los territorios más apartados de nuestro país. Hoy les contamos la historia de Celina Cuellar. Ella es habitante de una comunidad indígena en el Caquetá que gracias a la conectividad gratuita hoy adelanta sus estudios de ingeniería ambiental. Esta es su historia. Hago parte de una comunidad indígena, Resguardo Yurayaco. Me encuentro acá especialmente en la institución educativa Yachaycurí. Hago parte y uso del centro digital, como estoy estudiando la carrera universitaria de ingeniería ambiental. Este centro pues me ha permitido facilitar mucho el desarrollo de cada una de las actividades, ya que estudio en una universidad virtual, que es la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Acá es bueno el internet porque los profesores necesitan hablar con los padres de familia. Acá nosotros los niños los necesitamos para hacer las tareas. Pues la conexión acá es muy buena. Esta comunidad está muy apartada y pues era muy difícil de que la señal pues llegara hasta acá. Pero pues ahora con el internet acá es algo muy diferente y es algo que nos ha ayudado bastante. Me sirve mucho para las clases de sociales, que es donde miramos documentales, que hace parte de historias. Lo que nos significa es como nosotros también de tener esa oportunidad de conocer otras culturas a través de este medio, sin desconocer lo propio de nosotros. Y agradecemos por este servicio o por este medio que nos han dado. Y de esta manera hemos llegado al cierre de esta emisión del Informativo al Día Casa de Nariño en línea, un espacio de servicio para todos los colombianos. Nos encontramos aquí, en el canal institucional, con todas las noticias del Gobierno Nacional y de la Presidencia de la República. Hasta pronto. Informativo al Día Casa de Nariño en línea.